Bien, vamos a hablar entonces sobre la tabla de movimientos de almacén. Esta tabla es principal, es básica, es centro en todo lo que es el desarrollo de lo que es gestión como tal del VRP. Para empezar, la duda existencial que siempre se hace de por qué existe una sola tabla para lo que son las líneas de los albaranes y las facturas, inventario y regularización. Antes que nada, aclarar un tema de términos. Albaranes, lo que se conoce como albaranes en España, es lo que nosotros conocemos como guías de remisión o remitos o despacho de mercancía en Latinoamérica. Entonces, en respuesta a la pregunta inicial de por qué trabajamos en una misma tabla todo lo que son las líneas de los documentos, les voy a dar una respuesta del por qué no, mejor dicho. En este caso, si no se hiciera trabajando en una única tabla de movimientos de almacén, entonces tendríamos que tener, una tabla para lo que vendría siendo las líneas de los albaranes de compra o de los remitos o remisiones de compra, otra para los remitos o remisiones de venta, otra para las facturas, tanto de compra como de venta. Y al final de todo esto, nosotros vamos a querer ver lo que son nuestro inventario, nuestro stock, y para poder obtener esa información, pues vamos a tener que centralizar en una tabla todos aquellos movimientos que sumen o resten inventario para poder obtener este stock al día o lo que nosotros también conocemos como Cardex. Que a la final esta tabla central pues no deja de ser la misma tabla de movimientos de almacén. Entonces, para no tener que dar una vuelta de crear 4, 5, 6 tablas adicionales para representar una línea de cada documento, pues directamente se centralizó en una única tabla todos los que son los movimientos y adicional, de manera fácil, lo que se hizo fue enlazar, vamos a verlo acá, lo que se hizo fue enlazar a cada uno de los documentos que corresponde como líneas de movimientos de almacén. Esto nos simplifica también el hecho de que si tuviéramos una tabla de líneas por cada una y la tabla central donde vamos a tener el CARDES como tal o lo que es el inventario, pues vamos a tener que guerrear o tenemos que luchar contra lo que es el problema de sincronización, en donde vamos a tener que estar trasladando la información desde la tabla de líneas hacia la tabla de cardes o de movimientos, que es la que contiene la información toda sumada o restada para poder dar lo que es el inventario. Esta tabla, aparte de cubrir la funcionalidad de servir de líneas de los documentos, como lo vemos acá, de los albaranes, las facturas, también sirve para lo que es el control de inventario. El control de inventario es uno de los trabajos principales que realiza esta tabla y para realizar ese control de inventario lo hace básicamente con varios de los campos que tienen acá definidos. Por un lado, el campo de cantidad, ¿ok? Es el campo que se llena al momento de realizar una operación de compra o de venta. Acá es donde definimos la cantidad, pero en el campo cantidad contada para inventario es la cantidad que se va a tomar cuando estamos realizando un proceso de inventario. Antes que nada es importante definir que esta tabla tiene o maneja 4 tipos distintos de movimientos. Unos son entradas, normalmente cuando hablamos de las compras, unos son salidas cuando hablamos de las ventas, y 2 tipos extras que son el inventario y la regularización. ¿Cuáles son los dos efectos o qué diferencia hay entre ellos dos? Básicamente, el inventario lo que te permite es definir en un momento dado, por decirte, el día de hoy, yo digo que el día de hoy para el artículo Canon EOS 6D tenemos un inventario de 10 unidades. Acá actualmente pinta 561. Si yo hago el movimiento de inventario de este artículo, lo que le estoy diciendo al VRP es que este artículo, no copió, vamos a ver si copia el nombre, no. Lo que le estoy diciendo a este artículo es que no importa la cantidad que tuviera antes, creo que es este,
2470, no, este. No importa la cantidad que tuviera antes, le estoy diciendo que al día de hoy, en este momento, a la fecha 11, existen 6 unidades. Perdón, 10 unidades. Entonces, el sistema lo que hace es automáticamente realizar la entrada o salida que sea necesaria para que, basándose en la cantidad anterior de 561, al representarlo una salida de 551, el stock es de 10. Es decir, al yo hacer un movimiento de inventario o un movimiento de tipo inventario, lo que se hace es definir a un momento de la línea del tiempo cuánto está ese inventario. Y automáticamente la tabla, junto con los triggers que vamos a hablar más adelante, se encarga de hacer los ajustes que sean necesarios para llegar a ese valor. Cuando hablamos de los movimientos de regularización, estamos hablando de que aquí podemos colocar cantidades en positivo o cantidades en negativo si yo quiero sumar o restar inventario. Si por cualquier concepto, por un ejemplo, en mi depósito ocurrió un accidente natural y perdí mercancía, pues yo puedo hacer una regularización en valor negativo para representar esa salida de inventario de mi mercancía. Eso es un ejemplo, pero igual se puede aplicar en cualquier otro de los conceptos. Esta tabla, algo que es muy importante resaltar, esta tabla es una de las tablas principales y bases de todo lo que es la parte de gestión del sistema. Y esta tabla, al igual que la de contactos, también pueden tener o tienen muchos campos por el hecho de que están relacionadas o forman parte de un proceso de varios módulos, de la parte de compras, de la parte de ventas, facturas, albaranes. Sin embargo, aunque esta tabla tiene muchos campos, ella tiene relativamente pocos índices y al mismo tiempo la tabla pesa poco. Podemos hacer referencia que tiene una longitud de registro de 317. Esto se ha cuidado mucho para evitar precisamente que esta tabla llegue a volúmenes muy grandes, innecesarios, para que su funcionamiento, su trabajo diario sea óptimo de cara al usuario. En esta tabla también es importante resaltar, por ejemplo, los campos que señalo acá, el número de línea, tanto de facturas como albaranes, tanto de compras como de venta. Estos campos lo que nos permite es que en un documento de compras o de ventas, no importa cuál, podamos tener una numeración de líneas de 1 a 1, siempre representando la línea número 1 de este documento o la línea número 1 de otro documento. Estos campos nos permiten hacer esa numeración. ¿Y cómo nos permiten hacer esa numeración? Naturalmente, si por ejemplo tomamos el de factura de compra, nos vamos a la tabla de factura de compra y en la factura de compra utilizamos un campo que se llama puntero virtual, que es un singular de plural por posición hacia la tabla de movimientos, lo cual nos permite obtener cuál es el último registro de esa tabla que está relacionado con una factura de compra. De esa forma podemos obtener, si hay 5 líneas, cuál es la última línea y desde los movimientos podemos obtener cuál es su número, su último número de línea y le sumamos 1. Eso en consideración a lo que es la tabla de movimientos de almacén. Pero esta tabla viene la parte importante que es todo lo que es la gestión del inventario o el control del inventario. Es importante resaltar que esta tabla está ya pensada y está diseñada para que no importa el momento en que se haga el movimiento, puede ser que el día de hoy, que es 11 de febrero, yo haga una compra con fecha del 2019. Esta tabla está diseñada para que a través de sus campos de fecha y hora pueda controlar en qué línea del tiempo debe ser ingresado ese movimiento. ¿Para qué? Para que posteriormente, por decirte algo, el trigger posterior al alta, sea capaz de recalcular todo el inventario existente desde esa fecha que se ingresó el alta o se ingresó la modificación o la baja correspondiente y recalcule todo el inventario que había hasta ese momento, de manera tal de garantizar que siempre nuestro inventario
o nuestra columna de stock se mantenga actualizado. Este inventario, esta columna de stock, trabaja o funciona en base a lo que es el índice complejo, perdón, el hermano contiguo de artículo, almacén y empresa. Es decir, la tabla de movimientos de almacén guarda la información en base a esa combinación de tres claves, en base al artículo, en base al almacén y en base a la empresa. Es capaz de, tiene la potencia de guardar un stock diferente para el mismo artículo en el mismo almacén, pero que sean de diferentes empresas, o incluso del mismo artículo, de la misma empresa, pero que estén en diferentes almacenes. Una acotación para el caso de Colombia particularmente, el almacén es lo que conocemos como depósito, en el caso de Colombia, pero básicamente es el lugar físico donde guardamos la mercadería cuando tenemos mercadería en stock. ¿Okay? Entonces, en esta tabla, principalmente en la columna de stock, vamos a poder tener toda la información de este stock a la fecha. ¿Y cómo se hace? Ya como les mencioné, en los triggers posteriores, ya sea alta, baja o modificación, se ejecuta un procedimiento que no es más que una búsqueda de todos los movimientos que vienen desde hoy en adelante para que a partir de ese momento se recalculen las cantidades y al mismo tiempo se calcule algo que conocemos como el precio medio o lo que viene siendo el costo. Hay que tener en cuenta que cada vez que realizamos una compra, al momento de realizar la compra, se toma que el precio que se está indicando en la factura de compra viene siendo nuestro costo. En este caso tenemos valores distintos porque así lo quisieron en su momento, pero el valor que se defina en el campo de coste es el valor con el que se va a realizar todos los cálculos de ahí en adelante hacia lo que es el precio medio de la mercancía. ¿Cómo se realiza el cálculo del precio medio? Tiene un cálculo de promedio ponderado en el cual va sumando todas las entradas, le va restando todas las salidas y va sumando también cada vez que hay una entrada, pues todos los costos de entrada para poder tener un precio medio de inventario. Y con ese precio medio es con el que nosotros posteriormente, por ejemplo, en lo que es el inventario valorado, vamos a obtener un valor de inventario. El valor de inventario está basado en la cantidad de stock que hay en el momento con el precio medio. Ahora bien, la tabla de movimientos de almacén también adicionalmente tiene punteros hacia otras tablas que no necesariamente son cabecera, como por ejemplo los pedidos, los presupuestos, pedido de compra, presupuesto de venta y y pedido de venta. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede porque también desde un pedido tenemos la propiedad o la facilidad de realizar facturas relacionadas a ese pedido. De esa forma nosotros podemos tener un pedido de 10 unidades, pero facturamos temporalmente 5. Algo que tenemos que tener en cuenta es que al compartirse las líneas entre un albarano, un remito y una factura, significa que el mismo movimiento de línea sirve para las dos cabeceras. Esto nos permite garantizar al 100% que no se van a duplicar las existencias de ninguna forma y también nos permite trabajar bajo la norma legal en donde se define que si yo hago un despacho de mercancía por 10 unidades, yo debo facturar las 10 unidades. No debería poder facturar menos o más de esas 10 unidades. Hay casos en particular donde dice, bueno, sí, pero nosotros queremos enviar 10 unidades, pero facturar una, después dos, después tres. Ahí ya estamos hablando de un proceso que es de consignación de mercancía. Entiendo que se conoce así a nivel mundial, pero ese proceso de consignación de mercancía no se está contemplado en lo que es el VRP hoy en día. No se sabe si más adelante se pueda llegar a contemplar, pero inicialmente en lo que es la tabla de movimientos de almacén, eso no está contemplado. Hay dos campos en particular acá, que son la cantidad de entrada y la cantidad de salida. Estos dos campos principalmente están diseñados para una mejor visualización en pantalla. Es decir, si nosotros tenemos un único campo de cantidad, vamos a tener que guiarnos
en base al tipo para saber si ese tipo es salida o tipo es entrada. Entonces, estos dos campos, cantidad de entrada y cantidad de salida, se tienen justamente para poder representar los movimientos de entrada y salida a dos columnas, para darle un poco de mejor visualización a lo que es la pantalla de movimientos de almacén. En esta misma tabla también podemos encontrar dos punteros hacia sí misma, que son los movimientos de almacén. ¿Esto por qué? Esto existe porque también se contempla lo que son los abonos de factura, que nosotros en Latinoamérica lo conocemos como notas de crédito o devolución de mercancía. Entonces, el sistema nos permite devolver mercancía previamente facturada y al mismo tiempo podemos señalar qué movimiento de almacén está devolviendo a cuál otro movimiento de almacén. De esta forma podemos tener control de esta mercancía tanto en su entrada como su salida y en un momento dado poder determinar, bueno, dónde llegó cada uno y hacia dónde se fue cada uno de los movimientos que vienen involucrados. Asimismo, se tiene el hermano contiguo. Este hermano contiguo, como los comenté en un inicio, es el que nos permite principalmente tener un control de cada una de las existencias en base a la combinación de las tres claves que son el artículo, la empresa y el almacén. Y este hermano contiguo, junto con lo que se ejecuta en los eventos posterior a los triggers, es donde estamos realizando ya todo el control consecutivo de inventario para poder determinar o para poder actualizar cada una de las líneas cada vez que ocurre un movimiento de algún tipo. Es importante también resaltar que hay un campo booleano que se llama calcular datos arrastrados. Este campo booleano es parte también de lo que se evalúa principalmente en una modificación. Se evalúa para determinar si corresponde realizar el cálculo de arrastrados de aquí en adelante. Si ese campo está activo, significa que entonces debemos realizar el cálculo de arrastrados para poder determinar qué valores nuevos va a tomar el stock por la modificación que se está realizando o incluso por la baja que se está realizando, ya que si realizamos una eliminación de una línea, pues también debería refrescarse el stock porque estamos entendiendo que esa línea pues no va a existir y no es necesaria. Se debe recalcular su stock, no solo su stock, sino también se deben recalcular todos los movimientos subsecuentes a ese evento que acaba de ocurrir. Siempre respetando la norma de que un inventario, cuando se registra un inventario o una regularización, no importa los eventos que ocurran de ahí hacia atrás de él, pero lo que importa es que de ahí en adelante el stock va a partir del inventario de la regularización que se haya ajustado. En este caso, el inventario se ajustó a 10, quiere decir que todo lo que haya de ahí para adelante siempre va a ser a 10 y lo que haya existido de ahí para atrás se va a ajustar para que ese stock en ese momento vuelva a calcularse y vuelva a dar en 10, que es el inventario que se está realizando. Entonces, ese movimiento de inventario tiene peso al momento de hacer todos los cálculos de esta información. Sobre esta tabla, bueno, comentarles lo que ya les venía diciendo. Es una tabla que, aunque es muy importante, tiene un peso bastante cuidado. Tiene unos índices también bastante cuidados porque nos interesa tenerla lo más simple, lo más sencilla posible, pero que no limite su funcionalidad precisamente para que pueda cumplir las labores de una operación masiva.